Mi nombre es Luis Cot, soy argentino, nací en 1955, en plena revolución peronista. En 1976 yo era oficial en el primer grado de la Fuerza Aérea Argentina, por lo que me tocó vivir muy de cerca todo lo que es el golpe militar y la posterior dictadura del régimen militar en Argentina, en 1976 hasta 1983. Tal vez ustedes aquí en Colombia no lo han vivido, pero nosotros desde que yo nací casi siempre había un golpe militar, casi siempre había un motivo económico o inflacionario que provocaba eso. Pero en el último tiempo, de 1973 en adelante, también nos azotó la guerrilla. Un tiempo de mucha violencia, de mucha violencia. El gobierno de Perón, el general Perón, había entregado, había vuelto al gobierno y había prometido que iba a haber una insertación social, pero cuando quisimos acordar, él echó de la Plaza de Mayo a los montoneros, lo cual hizo que ese grupo se transformara en ilegal, clandestino. Al morir él, asumieron su esposa, que no sabía nada de política, que no tenía ni idea de cómo llevar adelante un país. Por primera vez, un golpe militar tenía el apoyo de las tres Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina, y también el respaldo del pueblo, porque ya la inseguridad había llegado a un punto extremo en el cual el pueblo mismo pedía por una manera de terminar con la subversión, con los guerrilleros. Y en ese momento María Estela Martínez de Perón, que era la presidenta, firma un decreto en el cual dice que se le autoriza o se le ordena a las Fuerzas Armadas aniquilar a los subversivos. Con ese decreto comienza lo que vendría a ser días más tarde el proceso de reorganización nacional. Ese proceso de reorganización nacional iba a tener como consecuencia que todo iba a estar en manos de los militares. Los medios de opinión realmente vivieron una censura 100% porque tenían que poner lo que el gobierno les decía. Había todo un proceso para la censura previa. Los espectáculos públicos fueron anulados. Todo lo que tenía que ver con el arte fue censurado. En 1976 la ciudadanía vio primeramente con mucha alegría que llegaron las Fuerzas Armadas al poder. ¿Por qué? Porque empezaban a haber seguridad en las calles. Claro, para eso nosotros metíamos preso al que tenía pelo largo, lo metíamos preso. El que se vestía mal, lo metíamos preso. Entonces, claro, con eso hay orden, pero ese orden es muy tirano en alguna forma de decirlo. Hubo como un terrorismo de Estado muy incrementado, muy aumentado, y con el transcurso de los años, como las tres fuerzas estaban de acuerdo, se siguió en el tiempo. 76, 77, 78, llegó el Mundial y también salimos campeones del mundo, y todo eso fue como tapando las noticias que había en el día. Como siempre, las noticias de hoy van tapando las de mañana, las de ayer, perdón, y así sucesivamente. El Mundial tapó todo lo que pasaba en Argentina. Como cerrando los ojos y haciendo una mirada hacia tantos años atrás, vemos la realidad que fue que el pueblo y el gobierno parecía que estaban de acuerdo, pero al poco tiempo, con la economía cayendo, con la poca actividad cultural que podía haber, con la poca libertad que se empezaba a vivir, el pueblo se empezó a cansar de lo que era la dictadura militar. Y empezaron a pedir como que los militares dejaran el poder. Y al poco tiempo el gobierno militar tuvo que entregar su poder y nuevamente empezamos en un tiempo de democracia, en los cuales hace como 30 años que el país está viviendo en ese, parece democracia, pero sigue la misma historia de siempre. El país no sale adelante, la economía sigue peor, la inseguridad es total. Al final uno no sabe, en estos 60 y pico de años de mi vida, si fue algo bueno o algo malo los golpes militares. Como nunca antes en la historia, la dictadura de 1976 asumió un control total de todos los medios de comunicación, utilizando la censura para la publicación de noticias, para la publicación de ideas. Realmente fue muy dramático porque, a diferencia de lo que ustedes pueden ver hoy, que por tantos medios, por la web se pueden comunicar, hay
Internet, Facebook, montones de cosas que antes no había. Antes era la radio o la televisión y no había otra historia. Entonces, controlando esos dos medios, controlaba todo el pensamiento del pueblo argentino. Pero no solo fue un problema de la Junta Militar, sino que también los grandes empresarios de las telecomunicaciones estaban de acuerdo porque recibieron leyes que les favorecían mucho en la entrega de fondos para que ellos se callaran la boca.